En el universo hay que fluir, hay que definir nosotros qué clase de energía es la que permitimos que entre a nuestra vida. Cuando alguien está cargado de alguna clase de energía negativa, bueno, pues nosotros vamos a meternos en un marco de energía positiva, liberando cualquier clase o carga de situación negativa que nos pudiera afectar, y de esta manera vamos a mantenernos en perfecto estado de salud energética. Ahora sí, vamos con Aries. El arcángel que te corresponde, mi querido Aries, es el arcángel Rafael, el de la salud. Recuerda que no solamente te va a ayudar para la salud física, también Rafael nos permite mantener en buen estado la salud económica, psicológica, emocional, energética y, por supuesto, la salud física. Tauro. Vámonos con Janiel, Tauro, que es el arcángel de la belleza, la armonía. Así es que hoy espera maravillosas cosas para tu vida, espera recibir cosas positivas, espera lograr cosas extraordinarias en este día. Lo más importante, busca paisajes hermosos, busca lugares hermosos y hacer cosas maravillosas. Géminis. Tenemos para ti, Géminis, a Arael, que es el arcángel de la fuerza, el poder, la energía, la potencia. Así es que hoy, mi querido Géminis, haz lo que has dejado pendiente. Es momento de que acciones, de que te muevas, no dejes para mañana absolutamente nada. Todo en este momento, puesto que tienes la energía necesaria para poder resolver cualquier situación que se te presente. Cáncer. Tenemos a Casiel, mi querido Cáncer, que es el arcángel de la pasión, de los sentimientos que traemos guardados en nuestro interior, de aquello que tenemos nosotros estructurado para poder fluir, para poder potenciar, para poder crecer y para poder avanzar. Así es que Casiel va a ser quien va a ayudarte a atraer energías positivas. Leo. Recuerden, amigos, que los arcángeles van a llegar a nuestra casa si mantenemos atmósferas limpias energéticamente, las campanitas, las velas, los inciensos. Mi querido Leo, Raziel es el arcángel de la inteligencia, va a hacer que fluya esta energía a tu vida, así es que permítele, ábrele las puertas de par en par para que pueda fluir esta energía positiva y llenar tu casa en abundancia. Virgo. Sadiquiel, Virgo, es el arcángel del perdón, quien te va a poder ayudar para que las cosas fluyan de manera perfecta. Así es que vamos a liberar todas estos eventos, estas situaciones que ya pasaron. Ya no vamos a poder cambiar lo que ya pasó. Lo que podemos hacer es trabajar con ello, evitar que vuelva a suceder y, por supuesto, lograr superar cualquier situación negativa que hayamos atravesado. Libra. El arcángel Jeremiel, que es el arcángel de la visión, será quien va a permitir que la energía fluya de manera perfecta. Recuerda, mi querido Libra, Jeremiel es el arcángel de la visión y para ti te va a ayudar a mantenerte más sensible, más atento a cualquier situación que pueda estar pasando en tu entorno. Escorpio. Ay, Escorpión, es momento de tener paz, armonía, serenidad. Hay que mantenernos tranquilos el día de hoy y fluyendo en perfecta armonía, puesto que Raguel va a ser quien te va a dirigir en el camino de la paz y la armonía en este día. Sagitario. ¡Ay, mi arcángel favorito para mis tocayos de signo! Y esto es fantástico, puesto que nos corresponde el arcángel Metatrón, que es un arcángel de los más completos, nos va a permitir que haya sabiduría, bienestar, armonía, nos va a permitir ampliar nuestra visión, ampliar toda nuestra energía, fluir en todo lo que hagamos en este día, resolver con fuerza. En fin, es uno de los arcángeles que más poder nos va a dar, así es que, tocayito de signo, vamos a aprovechar a este arcángel. Capricornio. Tenemos, capricornianos, para todos ustedes un día extraordinario y repleto de alegría, bienestar, prosperidad. Así es que vas a disfrutar y gozar a plenitud por el arcángel Zacariel. Así es que abre las ventanas de par en par, permite que entre la energía positiva a tu vida. Acuario.
Tenemos Micael para ti, mi querido Acuario, que es el arcángel del trabajo, así es que vamos a enfocarnos, vamos a echarle muchas ganas. Recuerda que lo más importante que te puede estar pasando a ti en esta vida es tener trabajo, tenerlo bien y en abundancia, así es que disfrútalo, Piscis. Ay, Piscis, la relajación, la armonía, la serenidad, el bienestar es fundamental. Si tú te mantienes tranquilo, todo va a fluir y Uriel te va a permitir que esa energía fluya de manera perfecta para que puedas aprender, crecer, crear, abrirte tu marco energético y poder lograr todas y cada uno de los proyectos que tú te estés planteando en este momento, pero también para poder lograr nuestros proyectos hay que estar siempre con la mejor de las actitudes, hacer las cosas desde nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras palabras, pero siempre encausados en la energía positiva, siempre procurando vivir en perfecta armonía. Recuerda que si alguien se enoja, los demás fueron los que se enojaron, tú mantente en tu centro. Si tú mantienes una actitud positiva, ahí tú tienes abierto todo el universo. Además, también necesitamos nosotros tener de alguna manera en nuestras relaciones, pues bien armonizadas todas las situaciones, no solamente en el área de la comunicación, sino también en el área de la comunicación sexual. Ya saben, esa parte sexy, interesante que todos los seres humanos vamos manifestando y vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues en el siguiente vamos a ver a Gaby, que nos va a hablar sobre esto.